Saludos a nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. El Sol de la Mañana, programa de radio número 1 y de televisión, el más influyente en todas las plataformas digitales. Gracias a ustedes. Mira, a modo de consejo, antes de entrar en el tema que me ocupa, le quiero recomendar a las personas que manejan la comunicación gubernamental, tanto del Palacio Presidencial como de las diferentes instituciones, que si las cosas se manejan como cuando yo tuve la oportunidad de ser DIRCON en algunos ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas, cada ministro, cada director tiene la potestad de diseñar su plan y su estrategia de comunicación. Cuando a mí me correspondió no era tan fácil como ahora, porque ahora hay mucha proliferación de medios. No estaba tan arraigada o arraigado el uso de la tecnología al servicio de la comunicación, la inmediatez con que se maneja la comunicación en estos tiempos y sobre todo la posibilidad que tienen los particulares, eso que denominan información a los terceros, que no son más que quienes gobiernan, tienen que darle información a los terceros, que son el pueblo dominicano. Hay muchas plataformas, muchas herramientas, incluso tecnologías aplicadas a medir en tiempo real qué opina, cómo valora la gente lo que se hace y lo que se dice, tanto para los creadores de políticas públicas como también para los personajes y personas públicas, sean políticas o privadas, de acuerdo a un tema X. Eso se llama etnografía, que no es más que un método de investigación cualitativo que adapta las técnicas de la etnografía al estudio de comunidades y culturas en línea. Esto está diseñado net, que tiene que ver con la internet, y etnografía de territorio, de lugar. Y se hace una combinación en base a un tema en específico. Y son análisis que se hacen inmediatamente. Y hay compañías que se perfeccionan en eso, y eso sirve para observar cómo reaccionan o interactúan los usuarios. Los usuarios, en este caso, tienen que ser, son las personas. Por ejemplo, yo leía un informe, que lo tengo aquí detalladito, que se hizo a raíz de la alocución que hizo el presidente Leonel Fernández, o el discurso pronunciado en una juramentación en San Cristóbal, donde él decía que los funcionarios y el gobierno del PRM están gobernando en el siglo XIX. Decía el presidente Leonel Fernández. El ministro Paliza le respondió, pero ¿qué pasó? Leonel Fernández detalló el porqué con lujo de detalles, como él acostumbra cuando dice algo, a la justificación del qué y el por qué, del cómo y para quién. Y lo argumentaba en todas esas falencias, todas esas lentitudes y el poco desarrollo que ha logrado el PRM para la República Dominicana, de acuerdo al doctor Fernández y a mucha gente más. El ministro Paliza le respondió inmediatamente, quizás, digo yo, buscando un mecanismo de una contrarrespuesta para que el presidente Fernández lo iguale y lo importantice con una respuesta. Digo un quizás, no tiene que ser así. Se hizo un análisis de ambas participaciones y ustedes saben cuál fue el resultado. Completamente negativo para el funcionario, después del presidente, uno de los más importantes del país. Desde epítetos descalificativos al discurso, a su persona, a su quehacer, hasta la falta de profundización en el tema planteado. Pero peor aún, ¿qué reflejaba este informe? Que la gente percibe
y estoy hablando de 87%, 88% en una comunidad digital donde se citaban 4 de las plataformas de periódicos tradicionales y de redes tecnológicas que acumulan mayor tráfico en las opiniones que se sirven a la ciudadanía. Le daba 87 de negativo al funcionario público y le daba de negatividad un 5 al discurso pronunciado por el presidente Fernández. Y cuando te ibas al revés, le daba 90, 95 de positivo a lo que decía el doctor Fernández. Estoy poniendo el ejemplo porque fue el caso que recibí. Y me lo envió un amigo que su empresa maneja este tipo de análisis y de encuestas y de plataformas y mediciones. Tiene que agregarle que ustedes tienen una granja también. No deje aquí esa no hay parte. granja. La Fuerza del Pueblo tiene una granja. No, porque yo no estoy hablando de granja. La Fuerza del Pueblo y el PLD tienen una granja cada uno. No, porque si lo vamos yo no estoy justificando. Tiene que decir eso, porque lo sabemos. Oye, yo no estoy hablando de granja, porque la mayor granja de bot, si vamos ahí, la tiene el gobierno. Yo sé que la tiene ahí en la Fuerza del Pueblo. Te digo el nombre. Una granja es amigo mío. Te digo el nombre. Que la granja no he hablado de vos, No he hablado de vos. Es que si tú ves, le va a pasar lo mismo que le pasó a Paliza. Queriendo justificar, salieron perdiendo. ¿Por qué? Dice ese estudio, y yo lo voy a compartir a ustedes. ¿Qué relación tengo yo con Paliza? A ver, ¿qué tengo yo que defender a Paliza? ¿Qué me importa mi Paliza? Pero está bien. Dime, mi Paliza me da 0-2. Pero no te estoy hablando de Paliza. Es que yo, precisamente, el término granja no aplica porque el estudio no tiene nada que ver con Tienen una granja, esa es la verdad. Pero que esto no tiene que ver con eso. Estamos hablando de una realidad. ¿Qué percibe la gente en allí? Consuelo, equipo, Manuel, Virgilio. Que el gobierno produce una información, simula una crisis para luego presentarse como los salvadores. Yo tengo años diciendo eso desde que entró este gobierno. Años. Pero ahora la tecnología y los especialistas han ido haciendo fusiones entre un elemento y otro elemento para ir describiendo. Pero esto nada más no nos sirve para ver eso. No, porque eso sirve para el neuromarketing, eso sirve para campaña política, eso sirve para manejo de crisis, porque te permite ver una realidad en tiempo real, no a futuro, sino en tiempo presente, que te permite crear una política pública. Puse este ejemplo porque es el que tengo, pero eso va orientado a toda la generalidad de la gobernanza. Y yo les recomiendo, porque yo sé que el gobierno tiene que tenerlo, porque si alguien tiene una plataforma y tiene recursos para hacer que esa plataforma se sienta en materia digital, es el gobierno. Pero lo peor de todo eso es que eso está haciendo y se le está revirtiendo en contra por la manera en que lo están haciendo. A veces salen raudos y veloces a dar respuesta donde deberían guardar un poquito más el tiempo, pensar lo que van a decir y hasta se burlan. Respuestas improvisadas. No, y se burlan de la gente. Mira como decía Virgilio, y escúchame que te tome de ejemplo. Ay, salieron por Lani, entró trasquilado, refiriéndose a la gente que estaba defendiendo una posibilidad que fue creada por la inacción de información y comunicacional del gobierno. Y Virgilio no lo hizo en esa dirección, lo hizo porque esa es su forma. Pero la gente percibe que los funcionarios se burlan de ellos. La gente, y está ahí en ese informe, yo no me lo estoy inventando. Y el gobierno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque se están viendo muy prepotentes, muy arrogantes, muy no me importa nada, muy la oposición no sirve, muy la oposición ustedes habla disparate, muy esto y muy lo otro. No estamos viendo muy como tú estás mirándote al espejo de lo que hacían ustedes en 16 años. Podría ser. Bueno. Lo malo es que ustedes lo están repitiendo. No, digo yo. Lo malo sería que lo están repitiendo. El supuesto cambio. Para supuesto cambio. Gracias. Entonces yo le doy el consejo de que busquen esas cosas y le den una lecturita. Finalmente, yo digo, le pongo un punto a ese tema, que el gobierno y la gente vinculada al gobierno se compra los problemas. Ustedes recuerdan el caso del regidor Edison Herrera, mejor conocido como Yeyea, el líder, el fenómeno electoral de la circunscripción 1 en materia de municipalidad, el más votado, el más solidario, el más presente, el que más fiesta armó, el que más cuartos repartió a todo el que se candidateó. ¿Lo recuerdan? Que no le llamó la atención a nadie del gobierno ni del partido de gobierno para ver de dónde ese personaje desconocido repartía tanto cuarto. Bueno, terminó
montado en un avión con una solicitud de un tribunal federal de Estados Unidos que lo requiere por asuntos vinculados al narcotráfico. Y él está allá a la espera de un juicio para demostrar su culpabilidad o su inocencia, ¿verdad? O para defender su inocencia. Hay un vacío porque ya se sabe y vencieron los plazos que ese regidor no va a poder seguir siendo representante de la municipalidad en la alcaldía del distrito. Se han hecho varias sesiones, anoche fue la última, pero hay un tranque, porque ustedes también saben, y el país lo sabe, que cada regidor lleva un suplente, porque si ante la ausencia, por la razón que sea, ese regidor no puede cumplir con sus funciones, renuncia o muerte, o en este caso, la condición sub judice, que él no le va a permitir estar presente ejerciendo la labor de la representación. Hay que sustituirlo. Automáticamente se reúne el Consejo de Regidores y se sustituye por el suplente. No, en el PRM no es así. No. Porque ahora hay un pleito entre otra figura que se llama, el suplente es Wilkin Martínez, y hay uno, apellido Collado, que alegan la potestad de la posición, y ya esto no se fue a la sala capitular, ahora está en el Tribunal Superior Electoral. Porque uno es de Carolina y otro de David Collado. Bueno, oigan esto, no se ha podido... La ley es bastante clara. La ley es clara, es el suplente. Claro, el suplente que está inscrito ahí. Claro, pero hay mira, puede ser... Mira, pueden pensar lo que quieran. Sí, pero el suplente. El fallo del tribunal no va a ir en otro sentido que no sea decir que el suplente tiene que... Totalmente de acuerdo. Claro. Ahora, ¿ustedes creen que es posible que por una rebatiña de tendencias, un caso pequeño lo lleven más allá de la jurisdicción donde le corresponde resolverse? Porque uno es mío y uno es otro, donde la ley es tan clara como usted lo establece. Eso debe ser declarado inadmisible. Completamente. Claro. Inadmisible. Eso no aguanta ningún tipo de análisis. Entonces yo digo, el PRM se compra su propio problema y su propio ruido. Pues yo no sé dónde está la cabeza de quienes están dirigiendo los estamentos gubernamentales, llámese alcaldía, llámese gobierno central del PRM, porque Carolina no debió permitir que eso ocurriera, porque si bien es cierto que la sala capitular es independiente, no es menos cierto que el poder que ejerce el alcalde de turno en esa sala capitular, sobre todo en este caso que tiene mayoría absoluta, avasalladora mayoría, debió Carolina ponerle un punto a eso y no extender esa vaina a que si este es mío, a que si este es el otro. No, le toca al que salió electo suplente en las elecciones del 19 de mayo, maestro Julio Martínez Pozo. Bueno.